Bueno, nos encontramos de nuevo aquí en Entrevistas TIC con líderes de la industria en Impacto TIC y hoy nos acompaña Juan Carlos Villate, que es el gerente general de IDC Colombia. Seguramente, pues las personas que trabajan en esta industria han conocido de IDC, han visto algún reporte de IDC, alguna investigación. Siempre la estamos buscando personalmente como una de las fuentes de información más importantes y pues bueno, por eso queríamos tener a su protagonista aquí en Colombia. Entonces, Juan Carlos, buenos días, gracias por estar en este espacio. Y pues nada, o sea, si alguien aterriza acá y no conoce de Colombia, ¿qué es su trabajo aquí en Colombia? Bueno, primero, Sandra, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para compartir con ustedes. Nosotros somos una empresa líder en inteligencia de mercado, investigación de mercado y consultoría especializada, todo alrededor de tecnología y telecomunicaciones. Tenemos presencia en 180, o cubrimos 180 mercados, tenemos presencia en 50 países. En Colombia estamos desde hace 30 años, este año cumplimos 30 años precisamente, y en el mundo unos 62 años cubriendo el mercado TIC. Cubriendo el mercado TIC y bueno, como mencionaba al principio, son una de las fuentes infaltables de información precisamente pues por estas investigaciones de mercado que hace enfocadas en tecnología. Bueno, ya entrando un poquito más en materia, perdóname, según todas estas investigaciones, ¿cómo describirían el comportamiento actual de la inversión en tecnología por parte de las empresas en Colombia particularmente? Mira, el mercado es un mercado resiliente, es un mercado que crece más de lo que está creciendo la economía, está creciendo unas 3 veces y media lo que crece la economía este año. Vamos a llegar o a tener un crecimiento proyectado del 9.6%, y eso es bueno. Eso es bueno, eso refleja la importancia estratégica que ha adquirido la tecnología y que viene creciendo. Hoy en día yo creo que prácticamente es impensable ningún tipo de ejecución de estrategia en ningún tipo de organización si no va de la mano con una inversión en tecnología, si no va de la mano con un respaldo digital y un respaldo tecnológico detrás. Dicho esto, yo pienso que podría crecer aún más o que debería impulsarse aún más ese gasto. Nosotros en Colombia tenemos una brecha digital por cubrir de cara a la región y de cara al mundo. El gasto en promedio en tecnología en Colombia, el gasto per cápita es más bajo que el promedio de la región, es bastante más bajo que el promedio de la región. El gasto cuando lo comparamos o cuando comparamos la cantidad de dinero gastada por dólar de Producto Interno Bruto y nuevamente lo comparamos con la región, también está por debajo, y pues eso lo que nos habla es un poquito de competitividad o de necesidades para fortalecer esta competitividad. Entonces, desde ese punto de vista, yo soy un convencido de que aunque en Colombia el gasto en tecnología es saludable, es sano, sí hay espacio para darle un poquito más de impulso. Y bueno, ¿cuáles serían las razones por las cuales el gasto en tecnología, aunque saludable, es más bajo en Colombia frente a otros países de la región? Es una combinación, posiblemente hay una parte coyuntural, por supuesto hay una sensación de incertidumbre en la economía colombiana y eso hace que los proyectos se ralenticen, que las decisiones, la toma de decisiones sea un poco más cautelosa y que haya proyectos, sobre todo proyectos de largo plazo, que se vayan de pronto aplazando, posponiendo, mientras hay una óptica un poco más clara de lo que va a suceder en los próximos meses y en los próximos años. Eso es una parte. La otra parte es, este no es un mercado pionero. El mercado colombiano no es un mercado de organizaciones pioneras en adoptar tecnologías.
Las tecnologías emergentes tienen un ciclo de adopción donde adelante arrancan los pioneros, los primeros que salen, toman la tecnología y empiezan a utilizarla, empiezan a involucrarla en sus procesos. Detrás viene un lote grande de los que adoptan temprano, detrás vienen los que se esperan un poco más y finalmente los rezagados. Nosotros no somos pioneros, nosotros somos mucho más analíticos y a veces esto juega, digamos que el análisis juega a favor de tomar muy buenas decisiones, pero a veces juega un poco en contra de la velocidad para avanzar. Y ahí el riesgo puede ser que mientras nosotros estamos analizando, en el momento en que tomamos una decisión de inversión o un camino de adopción de tecnologías emergentes o de adopción de casos de uso con tecnologías digitales muy novedosas, pues en ese momento pensamos que podemos adoptar y podemos alcanzar a nuestros competidores y ponernos a la par nuevamente con nuestro mercado y sobrepasarlos. Pero la velocidad con la que la tecnología está avanzando hoy en día, pues hace que estemos corriendo el riesgo de no poderlos alcanzar, de quedarnos un poco rezagados por el camino. Una discrepancia ahí en los tiempos, ¿no? Pero bueno, Correcto. los que ya están trabajando, que ya están montados en las inversiones de tecnología, ¿hay algún sector en particular que esté mostrando un dinamismo mayor o particular en la adopción de tecnologías en la inversión? Sí, hay varios, hay varios. Vamos a mencionar unos dos o tres. Está el sector financiero, está el sector financiero empujado sobre todo por la banca. Vamos que en el sector financiero y en banca lo que está sucediendo es una revolución, una disrupción que viene de las fintech. En particular, podemos mencionar los neobancos que están o que han llegado en los últimos años al mercado, algunos de ellos sin una trayectoria previa en el sector financiero. Cuando digo sin una trayectoria previa, pues pienso en bancos o en formatos de banca que aparecen en los últimos 5 o 10 años, que no tienen mayor historia, son startups y que vienen a competir con los bancos tradicionales. Algunos de ellos alcanzan a tener más de 100 años. Y llegan, irrumpen en el mercado y empiezan a capturar mercado y a morder mercado con una oferta muy novedosa, muy flexible, muy orientada además a las nuevas generaciones que están más acostumbradas o que buscan más una relación 100% virtual, sin necesidad de oficinas, sin necesidad inclusive sin necesidad de una página web. Entonces, eso por un lado, eso empieza a jalonar la necesidad de inversión para mantener esa competitividad y defenderse del embate que traen estos neobancos. Por otro lado, hay temas como el Open Banking que son o que van a cambiar, están cambiando el juego de manera definitiva. Hoy en día aparece Open Banking, ponemos un ejemplo, aparecen las llaves, aparece breve, y eso lo que hace es que nuevamente devuelve el control de la información del cliente financiero, del cliente bancario al cliente. Hoy eres tú, hoy soy yo el que decide a quién le entrego la información en igualdad de condiciones sin necesidad de mayor trámite. Entonces ya la información no está recluida o está constreñida al ambiente de una entidad bancaria, sino que está disponible para todos, dependiendo de que yo autorice o no. Eso está cambiando y va a cambiar el juego. Inclusive en la región ya hay países como Chile, donde hay una fecha límite para tener una adopción completa de esquemas de Open Banking. Entonces, nuevamente, eso hace o eso nos lleva a una necesidad y a un sentido de urgencia al momento de invertir en tecnología. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, el retail. El retail es el sector de retail, de comercio minorista, que es uno de los que mayor nivel de gasto en tecnología tiene. Mayor nivel de gasto en bloque y mayor nivel de gasto como porcentaje de ingreso.
Y aquí está sucediendo algo similar. Vemos que el retail está adaptándose y moviendo o orientando su estrategia para empezar a cubrir un mercado en el que ya estamos viendo el surgimiento de las nuevas generaciones que tienen poder adquisitivo. Ya la generación Z empieza a tener poder adquisitivo propio y esta es una generación que tiene una manera de relacionarse con el comercio totalmente diferente a la nuestra, por lo menos a la mía. Entonces es una generación que considera que ir a un lugar o que ir a una tienda no es una necesidad para comprar. Posiblemente acompaña el proceso, me permite ver, me permite entender esto, pero yo me puedo relacionar perfectamente con el comercio directamente a través de cualquier medio, a través de una página web, a través de una tableta, de un celular, en cualquier momento, sin costuras, y lo que estoy buscando es, si yo empecé el proceso de compra en la tienda cuando fui y vi algo que me gusta, cuando vi algo en la vitrina, cuando vi algo no sé, en alguna red social, lo puedo continuar o lo puedo trasladar sin necesidad de volver a empezar a través de cualquier plataforma, a través de cualquier medio de relacionarme. Nuevamente, eso empuja la necesidad de gasto en tecnología. Hay que invertir en casos de uso que permitan esa conexión con los nuevos formatos de compra. ¿Qué más? El sector salud. Vamos que lo que estamos viendo es una necesidad de cubrimiento muy fuerte, muy grande en las regiones, no únicamente en las ciudades o en los centros poblados, sino en las regiones. Y para poder llegar allá de manera rápida, oportuna, pues se necesita primero conectividad, pero detrás de la conectividad, pues se necesita la aplicación de tecnología para poder tener contacto entre el sistema y los pacientes y los usuarios, sin necesidad de desplazamientos en tiempos mucho más rápidos, de manera mucho más escalable, con mucha mayor cobertura. Y lo mismo podemos pensar de la educación, ¿no? Hoy en día, la oferta educativa, pues uno ve los esfuerzos de la oferta educativa para llegar a la totalidad de la población, a todas las regiones, independientemente de la ubicación geográfica del centro educativo, ¿no? Y eso nuevamente requiere del apalancamiento en tecnologías digitales. Entonces, yo te diría que esos son 4 buenos ejemplos de cómo y de qué sectores están jalonando el gasto en tecnología. Por supuesto, no son los únicos. Es más, en general, cuando tú hablas de casi un 10% de crecimiento año a año del gasto en tecnología, pues para que eso se dé, tienes que tener un crecimiento generalizado. Eso no se logra con 2 o 3 sectores, son todos los sectores los que están invirtiendo. Hay algunos más acelerados, otros menos, pero en general lo que sí veo yo es que todas las empresas en Colombia, todas las organizaciones ya tienen bastante claro esa necesidad de apalancarse en tecnología y esa importancia estratégica que tiene la tecnología para poder ejecutar su estrategia. Bueno, banca, open banking, salud y retail, fueron como los que mencionaste, ¿verdad? Dentro de esos, bueno, lo mencionabas allá al final un poco, como no son solo estos, son todos en mayor o menor medida, pero puede haber algunos que estén un poco más rezagados como sector. Esa sí es una pregunta difícil. Yo no hablaría de rezagados. Digamos que uno podría pensar que hay sectores que son o que se están moviendo menos rápido. Okay. Todos se están moviendo rápido. Hay algunos que se están moviendo más rápido. Hay algunos donde las amenazas del entorno, la disrupción, son más evidentes. Hay otros que son más especializados. Hay algunos donde uno dice, todavía faltan algunas cosas para poder dar ese salto. No me atrevo a decirte
Bueno, te digo, lo primero es, no, yo no pensaría en un sector rezagado, pero yo te diría, por ejemplo, más bien hablemos de una tecnología o de algunas tecnologías en particular. Bueno, Internet para de las allá iba. cosas. Perdóname, te interrumpo, para allá iba un poco, como desde lo que han visto, pues más bien la inteligencia artificial ahorita es titular en todos lados, hemos visto también como en la consolidación de la computación en la nube y demás. ¿Cuáles son estas tecnologías, de pronto para allá ibas, cuáles son estas tecnologías que se considera que están generando mayor impacto o un impacto más tangible en el tejido empresarial colombiano? No sé si hacia allá ibas, pero Sí, pero déjame devolverme un poquitico, porque iba a listo. mencionar una en particular que no es ninguna de estas y que requiere todavía de un esfuerzo en conectividad y es Internet de las cosas. Y Ok. entonces eso lo podemos conectar, por ejemplo, con industrias que tienen un perímetro expandido, es decir, que tienen operaciones descentralizadas. Por ejemplo, la agroindustria, donde la magia sucede es en el campo y para poder llevar estas tecnologías, donde ya hay casos de uso probados en el mundo, pues se requiere de muy buena conectividad. Hay regiones donde todavía hay una oportunidad grande en términos de conectividad. Entonces, nuevamente, yo te diría, no es tanto un rezago del sector, sino todavía faltan algunos eslabones en la cadena para poder acelerar. Y ahora sí, volviendo a tu pregunta, mira, yo creo que hoy en día cuando converso sobre tecnología y sobre lo que está sucediendo, hay una conjunción de algunas tecnologías específicas que son bien importantes para lo que está sucediendo en este momento. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es de datos. Ujú. Indudablemente, eh, los datos son la sangre que irriga la totalidad de la organización. Empezamos a darnos cuenta de la importancia de la información y de los datos hace ya mucho tiempo, pero cada vez más los vemos como algo realmente estratégico. Eh, la gestión de datos es muy exigente, muy demandante desde todos los ángulos y para mí es una categoría particular que no se puede separar de las tecnologías. Entonces no es únicamente hablar de analítica, no es únicamente hablar de bases de datos, no, es todo lo que requieren los datos desde el punto de vista conceptual y organizacional, pasando por la infraestructura para realmente poder obtener todas las ventajas que nosotros vemos que deben traer los datos. Después de eso está, si vamos a hablar de infraestructura, pues por supuesto está no solo la nube, sino la infraestructura híbrida, que es hacia donde se están decantando las organizaciones hoy en día. Son formatos híbridos un poco más complejos, más sofisticados, donde son los mismos datos los que te van diciendo dónde deben estar y cómo se deben mover. Eh, por supuesto, hay que hablar de inteligencia artificial generativa y inteligencia artificial en general. No en ningún momento caer de pronto en la tentación o en el error de considerar que la inteligencia generativa es la evolución de la inteligencia artificial y las demás instancias pues van quedando atrás porque no es así, ¿no? La predictiva y la analítica son igualmente importantes y están mucho más consolidadas, son herramientas o son tecnologías que estamos usando desde hace muchísimos años. Eh, la generativa está irrumpiendo con mucha fuerza porque tiene o trae una promesa muy grande de una cantidad de cosas que todos pensamos que vamos a poder alcanzar a través de ella. Aquí, y esta es una, de pronto me devuelvo, conecto un poco con algo que te comentaba al principio, esta es una de esas tecnologías donde nosotros aquí en Colombia no hemos sido pioneros, no hay una adopción temprana, no hay una adopción muy fuerte desde el comienzo mismo. Si uno le pregunta a las organizaciones, la gran mayoría hoy en día te dicen, yo ya tengo inteligencia artificial. No, sí, pero es que hoy en día lo que está sucediendo es las empresas están adoptando inteligencia artificial de manera general en todos sus procesos y en todas sus instancias en la organización. Están cosechando las ventajas de esa tecnología de manera generalizada
Y nosotros todavía tenemos muchas organizaciones que están o en etapa de prueba de concepto o en etapa de adopción para casos particulares, de pronto en silos. Y ahí es donde dice, bueno, esta es una tecnología que se ha desarrollado y está madurando mucho más rápido que las emergentes que vimos anteriormente, por ejemplo, la nube, donde la maduración, el proceso de maduración, la curva de nube, pues tardó varios años, unos 5 años, ¿no? La tecnología de inteligencia generativa está volando. La rapidez, la velocidad es totalmente diferente. Entonces, aquí es donde yo digo, pensar que vamos a ser capaces de analizar, evaluar, hacer una prueba de concepto, ensayar un caso o dos casos de uso específicos, controlados, y después tomar una decisión de adopción general y fuerte, y vamos a ser capaces de correr para alcanzar a nuestro mercado competidor, que no necesariamente está aquí, puede estar en cualquier lugar del mundo. De pronto es un poquito arriesgado. Esta tecnología está madurando mucho más rápido. Y hay una que no se puede dejar de lado nunca, y es ciberseguridad. Para nosotros es una categoría aparte. O sea, es una tecnología emergente, es una tecnología que está en constante evolución, y también es transversal, cubre la totalidad de las organizaciones en todos los ámbitos. Y es difícil porque es una tecnología que no es sencilla de comprender, es una tecnología en la que los beneficios no son tan evidentes. Digamos que si tú hablas de un retorno, la ciberseguridad no da plata, no genera ingresos. Entonces hay que empezar a medir el retorno de esas inversiones y la importancia de esa necesidad desde otros ángulos que son complejos, pero que tienen una dimensión bien grande. Claro, no genera un retorno. Bueno, un caso de uso de inteligencia artificial ¿no? donde potencias el resultado de un grupo o de un equipo de trabajo, y entonces lo que antes podían hacer 10 personas en 8 horas, ahora lo pueden hacer, lo que antes hacían estas 10 personas durante 8 horas, ahora lo hacen durante 1 o 2 horas. Y eso te genera una posibilidad de mayores ingresos o menores costos. Por supuesto, ahí hay un retorno. Esa es una ecuación sencilla, donde o tú ingresas más o tú gastas menos. Si tú inviertes en ciberseguridad, pues estás invirtiendo en que es un seguro. Es necesario, todos lo entendemos, todos sabemos que hay un riesgo muy grande detrás, pero tú no ves un ingreso o tú no ves un menor costo en el momento en que empiezas a desarrollar un plan de inversión en ciberseguridad. Entonces tienes que empezar a mirar cómo mides ese retorno de de una manera comprensible y que te permite entender realmente la dimensión y la importancia que tiene. Claro, no, y lo que mencionaba es, no genera el retorno como se generan en otras tecnologías más bien, sino no te genera una pérdida, entiéndase, pérdida económica por X o Y motivo, o la pérdida de la credibilidad y la confianza de los clientes y demás, pues es algo que vemos constantemente. Tú lo mencionabas, ya no te va a quitar mucho tiempo, yo creo que esta es una de las preguntas que siempre hacemos, pero digo, lo mencionabas, la ciberseguridad pues avanza rapidísimamente, más bien las amenazas y demás, esto nos empuja a que todo vaya muy rápido. Ahora con la inteligencia artificial pues también, y por eso la pregunta siempre será necesaria como, ¿cuáles son esos principales desafíos? Porque los desafíos van cambiando. Entonces, probablemente teníamos un entorno diferente al año pasado, hace un mes, hace una semana. ¿Cuáles son esos desafíos que aún persisten en las organizaciones colombianas en ese camino de inversión y adopción de tecnología? Mira, y esta también es una pregunta chévere porque es bien compleja. Lo primero es establecer un marco, una dimensión
del entorno y de hasta dónde llega tu entorno. A veces pues se nos escapa la periferia un poco, pero hoy en día, el marco de competencia para muchas de nuestras organizaciones es un marco global. Si tú eres un retail, a ti te compiten desde cualquier lugar del mundo hoy en día, porque los temas logísticos ya están solucionados, los temas de pago ya están solucionados, los temas de oferta ya están solucionados. Entonces, cualquier empresa en cualquier lugar del mundo puede entrar a jugar en tu tablero. Si tú eres de pronto, si tú eres una entidad financiera, pues hay un poco más de constreñimiento porque hay una serie de normativas que no permiten esa entrada, y esto pues obedece además a temas de seguridad y de protección del cliente. Entonces tienes que empezar a mirar y entender hasta dónde llega la cerca, hasta dónde llega tu territorio y qué tanto se puede extender. Lo segundo es qué está sucediendo y cómo están adoptando tecnología en otros vecindarios. ¿Cómo la adoptan tus competidores? ¿Cómo la adoptan tu ecosistema? ¿Qué casos de uso empiezan a aparecer que puedes aplicar tú para solucionar tus problemas o para mejorar generar más oportunidades para ti? Y lo tercero es, una vez que los tienes identificados y estás enfocado, pues hay que hacerlo, hay que ejecutar. La etapa de análisis es importante, es muy importante, pero demorarse en el análisis implica correr el riesgo de que tu competencia te adelante y te adelante demasiado, o de que tus clientes empiecen a percibir que tú no estás moviéndote tan rápido como ellos necesitan y como el entorno les permite ver. Es decir, uno ve ejemplos, cómo es posible que mi proveedor de cualquier tipo de servicio no me esté ofreciendo ciertas soluciones que yo estoy viendo en otros ámbitos. Es que pues, ya hay otros que sí tienen esto, entonces, ¿en qué momento empiezas tú a arriesgar a tus clientes? Pero antes de ese momento, pues lo que estás haciendo es arriesgando un poco tu imagen y tu reputación. Puede que yo no me vaya como cliente, pero si digo, no estoy tan contento. Entonces es cuestión de tiempo para que en algún momento de pronto yo haga negocios con alguien más. Entonces yo diría que eso es un poco como el panorama de riesgo que vería. Juan Carlos, me quedo con esta última frase, es cuestión de tiempo, porque el tiempo ha sido un factor que has mencionado en los diferentes momentos, como bien sea como Colombia frente a otros países, a otros mercados, un poco los sectores que podrían estar un poco o no rezagados porque su tiempo es diferente, sus contextos son diferentes, y ahorita este que acabas de mencionar. Entonces, pues nada, estas a veces discrepancias de tiempo pueden ser un factor relevante, ¿no? O sea, determinante más bien en estas adopciones. Te agradezco muchísimo. No sé si tengas un mensaje final que te gustaría compartir con la audiencia de Impacto TIC de repente. Sí, es importante estar y mantenerte vigente en lo que está sucediendo en el mundo de tecnología. Vamos, que uno piensa que está al tanto permanentemente, pues porque es parte de la tarea de los líderes de tecnología, pero a veces es importante entender las tendencias específicas y lo que está sucediendo hoy, más lo que vemos que puede llegar a suceder mañana y pasado mañana, porque nuevamente lo acabas de decir, esto se está moviendo muy rápido. Entender, y bueno, ahí sí hago la cuña, consultar mucho todas las investigaciones que realiza IDC, precisamente es un gran insumo para líderes, para periodistas, para todas las personas que quieran entender cómo se mueve todo esto. IDC Colombia. Juan Carlos, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, estaremos compartiendo próximamente esta entrevista y hasta una próxima ocasión.
Sandra, muchas gracias a ti y pues nada, aquí estamos para ayudar a todo el que necesite tomar mejores decisiones en términos de tecnología. Gracias y buen día. Listo, voy a finalizar aquí la grabación, tan, 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 eso igual ahorita lo